Cuando Escorpio se vuelve frío, el mundo comienza a temblar ante el hielo que emana de sus ojos. Es el signo que domina las aguas profundas, las corrientes secretas, los abismos del alma donde otros temerían mirar. Pero cuando ese océano se congela, cuando su fuego interno se retira y sus mareas se vuelven un silencio glacial, no hay fuerza en la tierra que pueda obligarlo a sentir o a ceder. Su frialdad no es simple indiferencia, es un retiro estratégico hacia la fortaleza impenetrable que lleva siglos construyendo dentro de sí, un muro de hielo que ningún afecto ajeno logra derretir si él no lo permite. Cuando Escorpio se vuelve frío, su mirada pierde calor pero gana filo. Es un momento donde su mente analítica y su intuición despiadada toman el control absoluto. En esos instantes, nada ni nadie lo manipula, y si alguien se atreve a intentar doblegar su voluntad o su silencio, solo recibirá una mirada donde habita la muerte de todo vínculo. Este frío no es vacío, es poder condensado en forma de hielo, un hielo que preserva su energía vital, que lo aleja del veneno emocional de su entorno y que al mismo tiempo lo recarga en soledad. Cuando Escorpio se vuelve frío, su aura se transforma en una noche sin luna, donde no se oye ni un suspiro de compasión. Su frialdad es una defensa suprema y un arma de guerra emocional. Es el momento donde recuerda que nació para renacer, no para suplicar. Si se vuelve hielo, es porque algo o alguien ha despertado su instinto de supervivencia y ha sellado sus aguas con la firmeza de los polos. Allí, en ese silencio glacial, comienza su regeneración, porque en su mundo el frío siempre antecede a un nuevo amanecer. Este estado también es un mensaje para quienes lo hieren, su frialdad no es castigo, es justicia, es la restauración del orden en su universo interno. Porque si entrega calor, lo entrega con pasión abrasadora, con una intensidad que sana y transforma. Pero cuando recibe traición, desprecio, desdén o injusticia, se convierte en hielo puro, y en ese hielo queda cristalizada la imagen de quien lo dañó, para recordarle que ningún golpe lo destruye, solo lo endurece. Su frialdad es su templo de disciplina emocional, donde se sienta en un trono de obsidiana y contempla los hilos invisibles del destino sin que su corazón arda en llamas de rabia ni en anhelos de venganza inmediata. El frío de Escorpio no es ausencia de vida, es la vida esperando el momento perfecto para emerger más fuerte y letal. Es un frío que nutre su paciencia estratégica, su concentración absoluta, su capacidad de observar sin que lo adviertan, su habilidad para regenerarse en silencio mientras todos creen que ha desaparecido. Cuando Escorpio se vuelve frío, su aura se reviste de un magnetismo impenetrable. Nadie puede leer sus pensamientos, nadie sabe qué trama, nadie comprende su quietud, y esa incomprensión es su mayor poder. Porque cuando vuelva a moverse, su danza será mortalmente precisa, su decisión inquebrantable, y su pasión, cuando decida entregarla de nuevo, será la lava que brota del hielo, la explosión de vida tras un invierno eterno. Su frialdad es también un entrenamiento de su alma para dominar sus emociones más salvajes. Es su camino para que nada ni nadie controle su espíritu. Es su forma de recordar que no vino a este mundo a ser entendido, vino a conquistarse a sí mismo, y en esa conquista, el frío es su mejor aliado, su refugio, su fortaleza y su trono de hielo donde reposa el verdadero poder de Escorpio. Cuando Escorpio se vuelve frío, su energía se retrae hacia los recintos más oscuros y sagrados de su espíritu, allí donde no llegan las voces ajenas ni las miradas que intentan descifrarlo. Es un descenso voluntario a su inframundo interno, donde elige replegarse no por debilidad, sino porque sabe que en el silencio del hielo escucha los mensajes más puros de su intuición. En ese estado, ya no reacciona ante provocaciones, ya no entrega explicaciones, ya no busca demostrar nada, porque su conciencia se expande más allá de los egos humanos y contempla las estructuras ocultas que rigen los vínculos y el destino. La frialdad de Escorpio no es solo defensa, es también un bálsamo para su fuego interior. Sus emociones son tan intensas que pueden quemarlo si no encuentra espacios de hielo donde contenerlas. Su frialdad es la noche polar que calma la tormenta de su alma y le permite recordar que no es esclavo de su pasión, sino su amo. Allí se limpia de residuos de odio, rabia o dolor, se desprende de emociones inútiles y observa sus heridas desde la distancia de un guerrero que contempla sus cicatrices como trofeos de guerra, sabiendo que ninguna de ellas lo quebró. Este estado frío lo conecta con su herencia ancestral de sanador y alquimista, porque en esa quietud gélida toma conciencia de sus sombras y las purifica sin culpa ni resentimiento. En su frialdad, la mente de Escorpio se vuelve un templo silencioso donde formula las estrategias más certeras para su vida, donde detecta cada mentira, cada energía tóxica, cada intención oculta, y donde también decide quién merece seguir caminando a su lado y quién no volverá a entrar jamás en sus dominios sagrados. El frío de Escorpio es también su corona.
Es el recordatorio de su linaje como signo de agua fija, el guardián de los misterios de la vida y la muerte, el único que puede permanecer inmóvil en medio de la tormenta sin que su voluntad tiemble. Su frialdad es un ejemplo de autocontrol supremo, porque mientras otros gritan, lloran o suplican, él calla y observa. Mientras otros intentan dañar o manipular, él se vuelve hielo y se protege con su silencio que paraliza al adversario. Es en ese estado donde su presencia inspira respeto absoluto, porque se vuelve inaccesible, y la inaccesibilidad es el manto de realeza de su alma. Cuando Escorpio se vuelve frío, su energía ya no se dispersa en discusiones ni en emociones que le restan poder. Se convierte en el guerrero silencioso que no necesita blandir su espada para dominar, porque su sola mirada gélida decreta destino. Su frialdad es también su refugio contra la culpa o la autodestrucción, porque en ese hielo su corazón se endurece contra el autosabotaje y despierta su voz interna que le dice que nada ni nadie puede apagar el fuego que habita debajo de su hielo. Es un fuego protegido, un fuego que se está gestando para su próximo renacer. En esos momentos de frío, Escorpio recuerda su rol en la danza cósmica, su lugar como signo que rige el octavo arco del zodiaco, el dominio del desapego absoluto, de la muerte psíquica y del renacimiento. Es ahí donde recupera su fuerza para cortar los lazos que lo desgastan y abrir las puertas a nuevas dimensiones de su poder. Su frialdad es una metamorfosis silenciosa, la crisálida de hielo donde se reinventa en dragón, en fénix, en serpiente que muda su piel sin que nadie lo note, hasta que reaparece con un brillo en los ojos que hiela la sangre de sus enemigos y hace temblar de deseo a quienes anhelan su luz. Su frialdad es la pausa antes de su regreso triunfal. Es la distancia que toma para volver a sentir compasión verdadera sin debilidad, amor verdadero sin apego, pasión verdadera sin obsesión. Porque si algo aprende Escorpio en su frío es que su alma no vino a este mundo para ser poseída, vino a poseer su destino, su voluntad y su verdad sin negociar jamás su esencia. Cuando se vuelve frío, no es que deje de sentir, es que decide sentir solo para sí, como un dios que se retira del mundo para conservar intacto su fuego sagrado, esperando el momento perfecto para descender de nuevo con la corona que le pertenece por derecho de nacimiento. Cuando Escorpio se vuelve frío, emerge en él una cualidad de absoluta independencia energética. Su frialdad no es solo una barrera protectora, es también un estado de autosuficiencia espiritual donde recupera fragmentos de su poder dispersos por el mundo emocional. Es el momento donde sus vínculos dejan de tener fuerza sobre su ánimo y donde nada externo tiene potestad para alterar su paz, porque en su hielo vive el recuerdo de que su alma es indomable y que la única autoridad sobre su destino es su propia voluntad. Allí, en ese frío, toma conciencia de su capacidad para crear realidades sin necesitar la aprobación, la compañía ni la compasión de nadie. En su frío se activa su memoria de linaje, el legado ancestral de espíritus que, como él, cruzaron las tinieblas de la traición y el abandono y emergieron portando un conocimiento secreto, la maestría de la soledad fértil. Es la soledad del mago, del hechicero, del guerrero y del estratega. Esa frialdad le otorga un tiempo y un espacio donde las demandas emocionales de los demás ya no son cadenas, sino susurros lejanos que no pueden enturbiar su foco interno. Desde ahí se observa con una objetividad despiadada, reconoce las grietas de su carácter sin temor, las integra y las transforma en fortalezas silenciosas, porque sabe que su sombra no lo destruye, lo completa. En este estado helado su percepción se afina más allá de lo común. Es como si su tercer ojo se abriera sin distracciones, permitiéndole captar dimensiones invisibles de cada situación, cada persona y cada decisión. Su frialdad no lo aleja de la vida, lo acerca a la verdad desnuda de la existencia. Es el instante donde descifra el propósito oculto detrás de cada herida y comprende el significado de cada despedida sin lamentos. Porque en su hielo, su mente se convierte en un lago cristalino donde puede ver hasta el fondo de su alma, sin que las aguas se agiten por las emociones ajenas. Cuando Escorpio se vuelve frío, su sexualidad también se retrae, pero no desaparece. Se convierte en un fuego contenido, un magnetismo que ya no busca saciarse afuera, sino que se vuelve energía creativa y alquímica en su interior. Es un periodo donde puede manifestar con más fuerza sus visiones, sus proyectos y su evolución espiritual, porque su kundalini no se dispersa en la entrega a otros, sino que asciende por su columna, purificando memorias y desbloqueando dones que permanecían dormidos. Es en su hielo donde se gestan sus renacimientos más gloriosos, porque su energía se condensa, se concentra, se pule y se eleva como un diamante forjado en silencio bajo la presión de sus propias profundidades. Su frialdad también revela un profundo respeto hacia sí mismo, porque indica que ha decidido no reaccionar ni pelear por quien no merece su llama. No es frialdad por orgullo banal, sino por dignidad sagrada.
Cuando se vuelve hielo, recuerda su valor intrínseco y se niega a desperdiciar una sola gota de su esencia en causas perdidas o amores sin coraje. Se convierte en juez supremo de su propio corazón y su veredicto es inapelable, porque no dicta desde el rencor sino desde la certeza de lo que su alma necesita para evolucionar. Es en ese frío donde su dignidad brilla con un fulgor sereno que nadie puede apagar. En su hielo también renace su relación con la muerte como principio de transformación. No teme a la muerte física ni simbólica, porque la vive a diario en sus pequeños finales y comienzos internos. Cuando se vuelve frío, deja morir todo lo que lo ata a viejas versiones de sí mismo. Mueren sus dependencias, sus apegos, sus debilidades encubiertas de bondad. Muere su necesidad de ser comprendido, porque comprende que su destino no es ser comprendido por todos, sino ser fiel a su camino aunque la oscuridad sea su única compañía. Y en ese frío, la muerte se convierte en su aliada más fiel, porque le enseña que todo lo que se va deja espacio para algo más elevado y que ningún final es pérdida cuando se tiene el coraje de renacer desde el propio hielo. Cuando Escorpio se vuelve frío, su silencio adquiere un poder místico. Ya no es el silencio de quien calla por no saber qué decir, es el silencio de quien sabe tanto que hablar sería un desperdicio de sabiduría. Es el silencio que desarma a los provocadores, que intimida a los enemigos y que deja perplejos a los curiosos. Su frialdad se convierte en un lenguaje secreto que solo los iniciados pueden leer, y ese lenguaje dice: aquí habita un alma que ha elegido reinar sobre sí misma antes que gobernar sobre otros. Es en ese hielo donde su alma recuerda su inmortalidad, donde su voluntad se torna indestructible y donde su espíritu se prepara para emerger de nuevo con un poder más vasto que antes, con un amor más sabio y con un fuego tan puro que ninguna tempestad externa podrá apagarlo. Cuando Escorpio se vuelve frío, su aura adquiere una vibración tan alta y pura que comienza a funcionar como un filtro natural ante la mediocridad y la falsedad. Es como si su frialdad se convirtiera en una membrana invisible que repele las energías caóticas y las intenciones pobres, permitiéndole moverse en espacios donde solo puedan entrar aquellos espíritus que respeten su silencio y su dignidad. Este hielo no es solo protección ni retiro, es un acto de selección natural energética donde su alma decide qué frecuencias son dignas de rozar su campo magnético y cuáles quedarán congeladas fuera de su reino. En esa frialdad, su conexión con los planos espirituales superiores se intensifica. Al desprenderse de los ruidos emocionales externos y al callar las voces de su propia tormenta interna, comienza a percibir los susurros del destino, los avisos de sus ancestros y las señales cósmicas que guían su camino. Su frialdad es también un acto de comunión con las potencias invisibles, un tiempo donde su cuerpo físico se convierte en el receptáculo de mensajes que serán revelados solo cuando su fuego decida volver a encenderse. Porque en el frío de Escorpio se gesta la profecía de su próxima misión. Cuando Escorpio se vuelve frío, su energía marciana y plutoniana se reorganiza. Marte deja de empujarlo a la reacción inmediata y se convierte en un general estratégico que planifica cada movimiento con paciencia letal. Plutón, su regente mayor, toma el mando absoluto y desde esa profundidad lo impulsa a desintegrar sin piedad todo lo que no pertenece a su nueva frecuencia. Es el periodo donde su mente psíquica se activa con una claridad quirúrgica que lo vuelve inmune a la manipulación, al chantaje emocional y a las ilusiones de la compasión malentendida. Ya no busca redimir a quienes no quieren salvarse, su hielo corta esos vínculos con la naturalidad de quien poda un árbol para que crezca con mayor fuerza. Su frialdad también abre el camino para un dominio absoluto de su tiempo y su energía. Allí recupera horas que antes regalaba sin discernimiento, recupera espacios de su día y de su mente donde antes permitía el caos de otros, y comienza a crear una arquitectura invisible a su alrededor, hecha de disciplina espiritual y de hábitos secretos que fortalecen su templo. En ese frío aprende a cuidar sus rutinas como un alquimista cuida su laboratorio, porque sabe que su cuerpo es el templo donde su fuego volverá a arder y que su mente es el cáliz donde su propósito se nutre y se expande. Cuando se vuelve frío, su mirada cambia. Ya no es la mirada ardiente que busca fusionarse, sino la mirada del oráculo que lo ve todo desde arriba. Esos ojos se convierten en portales que atraviesan las máscaras y leen el alma de los demás sin esfuerzo, pero ya sin juicio emocional, solo con la certeza serena de quien sabe que no necesita nada de nadie. Es allí donde su magnetismo alcanza un nivel que desconcierta y atrae sin que haga el menor intento. Porque en su frialdad su poder se vuelve silencioso, y el poder silencioso es el más temido y venerado. Su frialdad también es su voto de lealtad hacia su propósito superior. Cada vez que se vuelve hielo, reafirma que su existencia no está al servicio de las demandas ajenas, de las heridas de otros ni de relaciones que solo buscan su calor para encender su propia vida sin entregar nada a cambio.
Su hielo es el trono donde recuerda que vino a cumplir una misión que trasciende los afectos humanos, una misión de evolución, de conciencia, de transmutación y de apertura de portales para su linaje. Es en ese hielo donde jura no permitir jamás que su compasión sea usada en su contra ni que su pasión se convierta en un arma en manos de mentes débiles. En su frío aprende a amar sin poseer, a ayudar sin sacrificar su paz, a comprender sin justificar el daño. Aprende que su entrega no es obligación sino elección, y que cuando elige, su energía se convierte en bendición. Su frialdad es también un entrenamiento para su corazón, porque allí aprende a regular la temperatura de su fuego y a no permitir que lo quemen su propio ardor. Aprende a encenderlo solo para quienes merecen su calor y no como un mecanismo de defensa o seducción inconsciente. Cuando Escorpio se vuelve frío, la vida comienza a mover los hilos externos para adaptarse a su vibración interna. Personas se alejan, circunstancias se desmoronan y puertas se cierran, pero todo ello es parte del proceso de purificación que su hielo convoca. Porque cuando vuelva su fuego, será un fuego limpio, indestructible y absoluto, un fuego que no arderá en vano sino que iluminará su camino con una claridad feroz y pacífica al mismo tiempo. Y en ese renacer, su frío se convertirá en la memoria silenciosa de que no existe oscuridad que no pueda atravesar, no existe invierno que no pueda transmutar en primavera, no existe dolor que no pueda convertir en sabiduría, porque nació con el dominio de los ciclos, y cuando el hielo cubre su alma, es solo para anunciar la majestuosidad del nuevo sol que está gestando en su reino interior. Cuando Escorpio se vuelve frío, su conciencia adquiere un nivel de neutralidad sagrada que trasciende los polos emocionales del bien y el mal. Ya no actúa desde la necesidad de castigar ni desde la urgencia de perdonar, simplemente observa y deja ser, dejando que la justicia cósmica obre por su propio peso. Su hielo no es venganza, es una suspensión temporal del fuego de su alma para permitir que el equilibrio universal restaure su orden sin que él interfiera. Es el momento en el que su sabiduría ancestral se manifiesta con mayor nitidez, recordándole que nada necesita forzarse, que todo lo que está alineado permanece y lo que no, inevitablemente se desintegra. En ese estado glacial se activa su capacidad para regenerar su cuerpo físico a través de la quietud. Sus órganos internos reciben el descanso de la energía que antes se desgastaba en luchas emocionales. Sus músculos se relajan, su respiración se vuelve profunda y su sistema nervioso se fortalece en silencio. El frío de Escorpio no es solo emocional, también es biológico, es una recalibración de su fisiología que lo prepara para su siguiente fase de acción imparable. Es el descanso del guerrero que afila su espada en la calma antes de la batalla. Durante su frialdad, su vida onírica y su conexión con los planos sutiles se intensifican. Sus sueños adquieren un carácter premonitorio y sus visiones se tornan revelaciones nítidas. Es el momento donde recibe claves ocultas para su propósito y comprende símbolos que antes se presentaban de manera confusa. Su hielo es el laboratorio psíquico donde su alma recibe instrucciones de su yo superior, porque en ese silencio nada interfiere con los mensajes que necesita para su expansión. En ese hielo también se disuelve su miedo al rechazo y al abandono. Mientras permanece frío, reconoce que su valor no depende de ser deseado, aceptado o necesitado. Aprende que su existencia es suficiente en sí misma y que su grandeza no requiere testigos. Desde esa comprensión su magnetismo aumenta sin esfuerzo, porque deja de emanar necesidad y comienza a irradiar autonomía. Su sola presencia se vuelve un recordatorio para los demás de que la verdadera fuerza no proviene del dominio ajeno, sino del dominio de uno mismo. Su frialdad lo lleva a desmantelar sus apegos secretos. Aquellos lazos invisibles que se alimentaban de su miedo a la soledad comienzan a romperse uno a uno, hasta dejarlo en un estado de libertad interior donde ninguna persona, circunstancia o deseo puede esclavizar su espíritu. Es ahí donde su lealtad se redefine y ya no se entrega por necesidad afectiva sino por decisión soberana. Su amor se purifica y se convierte en una ofrenda consciente y poderosa, porque solo ama desde la libertad y no desde la carencia. Cuando Escorpio se vuelve frío, su relación con el tiempo se transforma. Ya no vive apresurado ni con ansiedad de futuro, se instala en el presente con una majestuosidad serena, como si el tiempo mismo se inclinara ante su presencia. Desde ese estado, comprende que nada ni nadie puede arrebatarle lo que está destinado a su alma y que lo que deba ser suyo, lo será, sin lucha, sin desespero y sin desgaste. Esta certeza calma su fuego interno y le otorga un dominio absoluto sobre sus impulsos. En esa frialdad, su conexión con la muerte como tránsito y no como final se intensifica. Siente la presencia de sus ancestros con mayor claridad y comprende que su vida no es una experiencia aislada sino un eslabón de un linaje que atraviesa eras.
Este hielo le recuerda que su alma ha renacido incontables veces y que ningún final puede detener su evolución. Es aquí donde su miedo a la pérdida se extingue, porque reconoce que lo esencial nunca muere y que solo la forma se transforma. Esta verdad se convierte en su espada de poder y en su escudo de invencibilidad. Su frialdad también purifica su palabra. Cuando decide hablar desde ese hielo, sus palabras adquieren un peso oracular, un poder hipnótico que cala en la mente y el corazón de quienes lo escuchan. Cada frase que pronuncia nace de un silencio profundo y lleva la vibración de su verdad interior, provocando cambios en la conciencia de otros sin necesidad de imponer su visión. Es la voz del hielo que corta las mentiras y las ilusiones con la precisión de un rayo que parte la oscuridad sin esfuerzo. En ese estado de hielo, su corazón desarrolla una compasión sin sentimentalismo. Aprende a amar con una fuerza que no necesita demostrar, que no busca reconocimiento ni aplauso, un amor que libera y no retiene, que transforma y no condiciona. Es un amor que nace de su conexión con la totalidad y que, por tanto, no teme perder, porque sabe que en la esencia nada se pierde, solo se transfigura. Cuando Escorpio se vuelve frío, la vida misma comienza a temblar ante su quietud. Su silencio no es ausencia, es el preludio de su regreso renovado. Su hielo es la incubadora de un nuevo propósito, el santuario donde se forja su próxima transformación. Y cuando su fuego decida regresar, no será el mismo fuego de antes, será un fuego más puro, más alto y más pacífico, un fuego capaz de iluminar su camino con claridad feroz y de incendiar los corazones de quienes tengan el privilegio de caminar a su lado. Porque su frío no es muerte, es gestación, es preparación, es la pausa sagrada antes de su próximo amanecer. Y cuando el hielo se derrita, no quedará ni un rastro de debilidad en su espíritu, solo la huella de su inmortalidad y el eco de su nombre grabado en la memoria eterna de la vida. Cuando Escorpio se vuelve frío, sus sentidos físicos disminuyen su urgencia y se aquietan, pero sus sentidos invisibles se expanden hasta el infinito. Su capacidad de sentir energías sin tocarlas y de percibir realidades sin verlas alcanza su apogeo. Se convierte en el centinela cósmico de su propio destino, un vigía silencioso que observa los hilos sutiles que conectan los acontecimientos antes de manifestarse. Su frialdad no es desconexión, es un nivel de conexión que trasciende la percepción común y lo instala en un estado de conciencia donde no existe miedo, solo certeza absoluta de su visión. En ese hielo se le revela con crudeza el peso real de cada vínculo. Comienza a ver sin velos quién suma y quién resta, quién le sostiene con el alma y quién solo se cuelga de su luz por comodidad. Es el momento donde su espíritu cobra el coraje de cortar sin rencor, donde su frialdad se convierte en la espada invisible que rompe ataduras, contratos kármicos y pactos energéticos que ya no sostienen su camino. No hay rabia en sus cortes, solo verdad y libertad. Y en ese acto, su aura se limpia de energías parásitas que antes drenaban su fuerza vital, permitiéndole recuperar su integridad y su potencia original. Su frialdad activa su disciplina natural, esa que surge cuando no necesita demostrar nada a nadie y se concentra en su propio crecimiento. Allí, sin distracciones ni afectos que alteren su temple, se convierte en el arquitecto de su futuro, planificando, organizando y materializando con la precisión de un alquimista que conoce cada elemento de su creación. Este hielo le recuerda que su fuego no solo es pasión, es voluntad consciente, y que cuando su voluntad despierta en silencio, nada es imposible ante su mirada determinada. Cuando Escorpio se vuelve frío, su presencia adquiere la cualidad de un abismo que no puede medirse ni comprenderse. Se vuelve insondable, misterioso y magnético de una forma que provoca tanto temor como atracción. Aquellos que intentan penetrar su hielo descubren que no hay grietas para colarse, porque su frialdad es compacta como el diamante, sin fisuras, sin puntos débiles. Y esa imposibilidad de acceso despierta un respeto que se convierte en admiración silenciosa, aunque nunca lo expresen. Porque su hielo impone distancia, pero también despierta reverencia. En esa frialdad su humor cambia, se vuelve irónico, con una lucidez filosa que desarma a cualquiera sin esfuerzo. Es un humor que nace de su claridad al ver la vanidad de los problemas humanos y la pequeñez de los dramas cotidianos ante la inmensidad del alma y su viaje eterno. Su visión adquiere un carácter filosófico profundo, donde comprende los procesos de la vida y la muerte como un solo ciclo, sin miedo ni apego, con la serenidad de quien sabe que todo es tránsito y que nada tiene poder real sobre su espíritu inmortal. En ese hielo se reencuentra con su oscuridad sagrada. Abandona la necesidad de mostrar solo su luz y se sumerge en su sombra sin temor, reconociendo allí tesoros que antes rechazaba. Su frialdad le permite descender a las cavernas de su psique y recoger fragmentos de poder que dejó olvidados en sus viejas batallas.
Cada parte que integra desde su oscuridad fortalece su luz sin ensuciarla, convirtiéndola en un fuego que ilumina sin cegarse con su propio resplandor. Es un fuego que conoce la noche y por eso no teme arder sin control. Cuando Escorpio se vuelve frío, su sexualidad se purifica y se eleva más allá de lo instintivo. Su magnetismo no necesita de gestos, miradas o palabras, es un magnetismo que se siente en la atmósfera y que impacta en el campo energético de quien se cruza con él. Es en su hielo donde su energía sexual se transmuta en visión, en sabiduría, en creación, y cada deseo carnal se convierte en impulso de vida y expansión. Este estado es su entrenamiento de control, donde aprende a dominar sus pulsiones para dirigirlas hacia sus grandes propósitos. Su frialdad también le otorga una visión profética de su camino. Comienza a percibir los escenarios futuros con una claridad que desconcierta, porque su mente ya no está nublada por el deseo inmediato ni por el miedo a perder. Allí se vuelve estratega del tiempo, elige sus batallas con inteligencia y diseña su ruta con pasos calculados y firmes. Cada acción nace de su hielo y por eso nada es impulsivo, todo tiene la potencia de la inevitabilidad. Su camino se vuelve recto y su avance imparable. Cuando Escorpio se vuelve frío, se convierte en el guardián absoluto de su energía. Nada lo perturba, nada lo distrae, nada lo domina. Su frialdad es su templo, su fortaleza y su altar. Allí su alma se arrodilla ante su propio poder, reconociendo que nada externo puede completar su esencia porque su esencia ya es total. Y desde ese hielo emerge con un fuego que no quema en destrucción, sino que calienta en regeneración. Es un fuego silencioso y eterno, el fuego de quien se ha conocido en la noche más oscura y ha aprendido que no existe abismo que pueda tragar su inmensidad. Porque cuando Escorpio se vuelve frío, se convierte en la eternidad misma observando el paso efímero del mundo, con la serenidad de quien sabe que su espíritu no conoce final. Cuando Escorpio se vuelve frío, su silencio comienza a resonar como un mantra secreto que ordena su mundo interno y externo. Cada latido en su pecho adquiere la fuerza de un tambor ritual que invoca su propia divinidad olvidada. En esa frialdad ya no busca señales externas para validar su camino porque se vuelve canal directo de la verdad cósmica que le pertenece. Allí no necesita oráculos, no necesita palabras de aliento ni augurios ajenos porque se convierte en su propio oráculo, en su propia profecía, en su propia bendición y en su propia absolución. En ese hielo se reactiva su memoria de otras vidas. Recuerdos que permanecían ocultos detrás del velo de sus emociones cotidianas comienzan a emerger como fragmentos de un espejo antiguo que reflejan su grandeza olvidada. Aparecen visiones de sus existencias como sanador, guerrero, sacerdote, guardián de templos y maestro de misterios. Su alma reconoce que este frío que siente hoy no es más que el eco de viejas disciplinas donde aprendió a controlar su fuego para no quemarse en su propia pasión, sino dirigirla con propósito hacia la conquista de su destino. Su frialdad, lejos de ser un vacío, es un espacio fértil donde su intuición se expande como un océano quieto en el que la luna de su conciencia refleja la totalidad. Es el momento donde su percepción del tiempo lineal desaparece y puede moverse en realidades paralelas para tomar sabiduría y aplicarla en el presente. Su hielo es la pausa necesaria para escuchar las voces del universo que no se escuchan en el bullicio de la vida mundana. Allí se vuelve el místico silencioso, el mago que no necesita rituales externos porque su sola presencia es el rito. Cuando Escorpio se vuelve frío, sus emociones dejan de ser una tormenta que lo arrastra y se convierten en un río subterráneo de quietud luminosa. Desde esa serenidad comienza a entender las emociones de los demás sin absorberlas, puede ver su origen, su dolor y su motivación, pero ya no se confunde con ellas. Aprende la compasión del águila que observa desde lo alto sin ser arrastrada por la corriente. Su hielo le otorga una objetividad sagrada, esa visión despiadadamente clara que le permite actuar con justicia sin manchar su decisión con sentimientos transitorios. En esa frialdad, su respiración se vuelve un canal de purificación. Cada inhalación es una absorción de fuerza cósmica y cada exhalación un acto de liberación de toda carga ajena. Es como si su cuerpo se reprogramara, soltando memorias que ya no sirven, cerrando grietas energéticas por donde se fugaba su poder. Su hielo es su medicina, la alquimia silenciosa que lo cura de la enfermedad de la dependencia emocional y lo devuelve a su naturaleza original de guerrero de espíritu, libre de cadenas invisibles. Su frío también es un llamado silencioso a las fuerzas superiores que lo protegen. Es un momento donde se abren puertas en planos sutiles y aparecen sus guías, sus protectores y sus ancestros, susurrándole su misión, recordándole pactos álmicos hechos antes de nacer. Su frialdad no es soledad, es comunión con su linaje estelar,
con su tribu espiritual y con el legado que su alma prometió honrar. Allí su fe se purifica de supersticiones y se convierte en certeza, porque ya no cree en un destino superior, se recuerda a sí mismo como parte de ese destino. Cuando Escorpio se vuelve frío, el universo comienza a reestructurarse para alinearse con su vibración. Situaciones que antes se demoraban comienzan a moverse con rapidez, caminos bloqueados se abren de forma inesperada, personas que no aportaban nada desaparecen sin necesidad de conflicto. Su hielo es un decreto silencioso que ordena y purifica su realidad. Es como si su simple decisión de volverse frío activara la ley cósmica de correspondencia y su mundo se reconfigurara para honrar su nuevo nivel de conciencia. En ese hielo se libera del temor al juicio y a la opinión ajena. Ya no busca ser aprobado ni temido ni amado, simplemente es, con la fuerza de un espíritu que ya no se define por ningún reflejo externo. Su identidad se funde con su esencia y esa esencia no necesita explicación. Allí se instala su verdadero poder, el poder de la presencia que no depende de la imagen, de la palabra ni de la acción inmediata. Su sola existencia comienza a crear impacto, su sola energía comienza a mover destinos. Su frialdad es también un entrenamiento para su pasión futura. Porque sabe que no ha venido a este mundo a vivir en el hielo, sino a arder con un fuego tan puro que ilumine a su paso sin quemarlo por dentro. Este frío es la fragua donde su llama se refina, donde su amor se depura de viejos dolores, donde su ira se convierte en fuerza disciplinada y donde su deseo se convierte en voluntad creadora. Es el hielo que prepara al fénix para su siguiente ascenso, un ascenso más alto que el anterior, un vuelo donde nada de su pasado puede seguirlo, porque su nueva vibración es su nuevo reino y solo su grandeza tiene permiso de entrar. Cuando Escorpio se vuelve frío, la vida entera guarda silencio ante su presencia, porque ese hielo no es simple indiferencia, es un recordatorio silencioso de su naturaleza divina. Es la prueba de que su alma domina los elementos y que el fuego que habita en su espíritu no necesita encenderse todo el tiempo para demostrar su existencia. Es el frío del guerrero inmortal que descansa antes de su próxima batalla, el frío del rey que contempla su imperio desde la cima más alta de su montaña y el frío del dios que observa el universo en calma, sabiendo que en el momento perfecto, su fuego volverá a arder con una fuerza tan grande que nada en el cielo ni en la tierra podrá contener su expansión. Cuando Escorpio se vuelve frío, su energía adquiere la cualidad de la noche más profunda, esa noche silenciosa y vasta que no tiene final y que guarda en su vientre los misterios de la creación. Su frialdad no es simple ausencia de emoción, es el regreso a su estado primordial de conciencia, donde su alma recuerda que antes de ser fuego fue oscuridad fértil, el caos silencioso del que emergen todas las formas. En ese hielo se sumerge en su propio origen, y desde esa inmensidad oscura ven hacer sus propósitos sin esfuerzo, como estrellas que surgen en el vacío eterno. Cuando su fuego se retira y se instala el hielo, su cuerpo se vuelve un templo de quietud. Sus gestos se vuelven más lentos y precisos, sus movimientos adquieren la solemnidad de un ritual. Cada paso que da es medido, cada palabra que pronuncia es un decreto, cada mirada es un conjuro que penetra sin violencia pero con una fuerza que transforma a quien la recibe. En ese estado su aura se vuelve inmensa, expandida más allá de su cuerpo físico, y quien se acerca puede sentir que está entrando en un territorio donde rigen otras leyes, donde el tiempo no existe y donde la verdad no puede ocultarse. Su frialdad es también un campo de purificación. Quienes entran en su presencia sienten que algo dentro de ellos se ordena o se quiebra. Porque su hielo no tolera máscaras ni mentiras, y en su silencio se revelan las intenciones que otros ni siquiera reconocen en sí mismos. Su fría serenidad hace que se desplome todo aquello que no esté cimentado en la honestidad, y por eso su sola cercanía se convierte en un catalizador de cambios para quienes tienen el coraje de sostener su mirada. Allí no hay consuelo superficial, solo la verdad desnuda que libera. En ese frío su visión de la vida adquiere un matiz místico. Ya no ve el mundo como una serie de eventos aislados, sino como una sinfonía perfecta donde cada suceso tiene un propósito oculto. Su dolor deja de ser sufrimiento y se convierte en iniciación, su soledad deja de ser vacío y se convierte en trono, su silencio deja de ser distancia y se convierte en poder. Su hielo transmuta las heridas que antes sangraban y las convierte en sellos de poder, en runas vivas inscritas en su aura que lo protegen y le recuerdan que ha vencido a la noche tantas veces que ya no le teme. Cuando Escorpio se vuelve frío, su corazón no se apaga, se ordena. Es como si sus emociones se alinearan bajo el mando de su voluntad y aprendieran a obedecer a su espíritu en lugar de arrastrarlo. Allí su compasión se vuelve libre de culpa, su amor se vuelve libre de apego y su entrega se vuelve libre de sacrificio.
Su frío le recuerda que su corazón es un templo al que no todos pueden entrar y que su amor es un fuego sagrado que no se entrega a manos temblorosas, sino a almas valientes capaces de sostener su intensidad sin huir de su profundidad. En esa frialdad su sombra se sienta a su lado y ya no lo atormenta. Aprende a mirarla con la serenidad del sabio que comprende que su oscuridad es también parte de su divinidad. Allí su ira se convierte en claridad, su venganza se convierte en estrategia, su obsesión se convierte en enfoque y su deseo de control se convierte en dominio de sí mismo. Su hielo es la escuela donde su sombra aprende disciplina y se convierte en aliada de su propósito superior. Porque cuando su frío gobierna, su sombra deja de ser un enemigo interno y se convierte en el guardián que cuida su fuego. Cuando Escorpio se vuelve frío, su conexión con la tierra se profundiza. Sus pies se hunden energéticamente en los suelos antiguos, absorbiendo la memoria mineral de todas las generaciones que caminaron antes que él. Sus ancestros lo rodean con su fuerza silenciosa y le transmiten su poder. Es en ese hielo donde recibe la herencia espiritual de su linaje, no solo de sangre sino también de alma, porque recuerda que su espíritu es hijo de constelaciones y que su fuerza no se agota en una vida humana, sino que se nutre de milenios de experiencias que laten en su sangre cósmica. Su frialdad es también un portal hacia su maestría de la paciencia. Allí su mente ya no se consume en expectativas, porque sabe que todo llega en su tiempo perfecto. Aprende a esperar sin ansiedad y a moverse sin prisa, comprendiendo que cada paso dado en silencio tiene más impacto que 100 pasos dados con agitación. En ese hielo su disciplina mental alcanza niveles que otros no comprenden, porque mientras creen que está inmóvil, su conciencia está viajando a través de dimensiones donde toma el conocimiento que aplicará cuando su fuego vuelva a manifestarse en la tierra. En su frío desaparecen la comparación y la competencia. Ya no mide su camino con los de otros, porque comprende que su destino es único, que su viaje es solo suyo y que no existe ningún punto de referencia externo que pueda definir su éxito. Esta libertad interior alimenta un poder silencioso que crece sin límite, un poder que no necesita aplausos porque su propia alma lo reconoce y en esa autorreverencia encuentra la fuerza para sostener cualquier prueba que la vida le coloque. Cuando Escorpio se vuelve frío, su espíritu recuerda que su verdadera esencia no es agua turbulenta ni fuego descontrolado, sino la unión de ambos en un estado de quietud creativa. Es el momento donde se convierte en el gran guardián de su reino interior, donde su silencio decreta leyes que ninguna energía externa puede quebrantar. Su hielo es la cúpula protectora bajo la cual su fuego se regenera y se refina, preparándose para el momento en que decida surgir de nuevo con la fuerza de un volcán que no destruye, sino que crea nueva tierra fértil sobre las ruinas de todo lo que no era real. Y cuando su fuego resurja, el mundo recordará porque su alma nació con la marca de Plutón y Marte en su pecho, porque su destino no es solo renacer, es renacer siendo siempre más grande, más sabio y más invencible que antes.